Espíritu Santo. Amén. Amén. Hechos 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú eres el que escoge la palabra, tú eres el que escoge todo lo que hacemos en tu nombre. La pongo a disposición tuya para que sea palabra de Dios y no de hombre, ungida por ti, Espíritu Santo. Prepara cada corazón, cada mente de cada persona que la va a escuchar, tanto por aquí como por las redes sociales. Prepáranos, Señor, a cada uno de nosotros para recibir de ti la porción que tienes en el día de hoy, Señor, que sea de mucha edificación para nuestra vida, Señor, para nuestra comunión y relación contigo, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Entonces, vemos aquí una de las tantas veces en las que los discípulos se hallaban en apuros. Los discípulos del Señor, los apóstoles, sufrieron muchas persecuciones por testificar y seguir al Señor Jesucristo, por ser testigos de Cristo y hacer su obra. Y en concreto, para Pedro, esta era la tercera vez que se hallaba en una cárcel. Pedro, en otras ocasiones, en capítulos anteriores de Hechos, ya se tuvo que estar ante el concilio. En 2 ocasiones estuvo con Juan encarcelado y el Señor le había librado en esas 2 ocasiones. Y esta era la tercera vez. El propósito de Herodes, vemos que era apresarlos, pero matarlos, ¿no? Porque, ¿qué dice el versículo 1? Echó mano a algunos de la iglesia para matarlos. El propósito era matar tanto a Jacobo como a Pedro. Pero el Señor hizo algo poderoso en la vida de Pedro, porque vemos como a Jacobo Herodes lo mató, pero Pedro, el Señor le preservó la vida, y no solo le preservó la vida, le sacó de esa cárcel. Amén. Amén. Entonces, lo llamativo de esto, iglesia, es cómo reaccionó Pedro. ¿Qué hizo Pedro? En todas las ocasiones Pedro reaccionó tranquilo. En esta en concreto vemos el versículo 6. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Que Pedro estaba durmiendo, estaba tranquilo, ¿no? Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas. O sea, Pedro ante esa circunstancia no estaba llorando, no estaba angustiado, no estaba preocupado. Amén. Pedro estaba descansando en el Señor, el que el Señor iba a hacer su obra para sacarle de esa situación, de esas cadenas y de esa guardia que le estaba vigilando. ¿Qué podemos aprender de esto, iglesia? Que se repita una situación 3 veces y Pedro reaccione de esta forma. Es decir, que las pruebas, las dificultades en nuestras vidas pueden ser constantes o muchas veces pueden ser repetidas. Podemos vivir la misma cosa, la misma prueba reiteradas veces, porque el Señor quiere forjar en nosotros algo, que respondamos de una forma distinta, que aumente nuestra fe, nuestra paz, nuestra seguridad en Él, ¿no? El Señor puede hacerte pasar por una prueba una y otra vez,
Pero ¿qué es importante? La manera en que tú la afrontas determina en qué estado espiritual estás, Amén. en qué estado de madurez espiritual estás. Ahí Pedro estaba demostrando qué estado de madurez espiritual él tenía. Él estaba descansando en el Señor, Amén. en fe. Si el Señor te pasa una vez en una prueba, la primera vez todos nos podemos asustar, angustiar, preocupar. Podemos estar un poco confusos sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Pero la evolución que tenemos que tener y la madurez que tenemos que ir adquiriendo en medio de las pruebas y procesos es que debemos de ir adquiriendo más fe, más dependencia de Dios en medio de la tormenta y de la prueba, más paz. Cuando uno tiene fe, uno tiene paz y seguridad y estar confiado y descansando en el Señor. A ese estatus el Señor quiere llevarnos. Mientras Pedro se hallaba en estas circunstancias, ¿qué era también lo que pasaba? Además que la mano de Dios estaba sobre Pedro guardándole. La oración. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. Qué importante es la oración, iglesia, y qué importante es cubrir a tu hermano y a tu hermana en oración. Tú no sabes cuándo tu hermano o cuándo tu hermana lo está necesitando. Esa oración, ese respaldo, ese mover de Dios, ¿no? Yo como testimonio para la gloria del Señor, conocemos un pastor que tiene su iglesia en Vallecas. Iba a hacer un evento que iba a invitar a un pastor italiano. El Señor me ponía que orara por ese evento aunque yo no iba a ir, por ese pastor en concreto, y el Señor me ponía que orara por su salud. Yo no sabía qué estaba pasando con ese siervo, con ese pastor, ese apóstol del Señor. Y cuando me di cuenta que hablar con el pastor era que él estaba delicado de salud. Vemos entonces cómo la oración, cómo conecta las cosas, cómo el Espíritu Santo nos dice por qué debemos de interceder. Yo sin saber lo que le estaba pasando a ese hombre en Italia, el Señor me estaba diciendo, ora por su salud, ora por el que él pueda venir a este evento, a predicar, a hacer este evento y por su salud. Y para la gloria del Señor vemos cómo el Espíritu Santo revela esos asuntos. Ese hombre estaba pasándolo mal de salud, el Señor sabrá el por qué finalmente el evento se suspendió y ese apóstol no pudo venir. Pero vemos lo importante. Qué importante es que tú cubras a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo en oración. Nunca sabemos cuándo lo está necesitando, por qué está pasando esa persona. Entonces vemos en el versículo 5 que dijo que la iglesia hacía sin cesar, es decir, sin parar, oración a Dios por Pedro. Amén. Es decir, también en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que a mí me gusta mucho comparar versiones, yo se lo recomiendo, porque una versión de la Biblia te lo expresa de una manera, otra te lo expresa de otra, y parece que no son matices que te dan a entender más cosas de las características de ese versículo, de ese mensaje. En la Nueva Traducción Viviente dice, la iglesia oraba fervientemente por Pedro. Es decir, la iglesia estaba participando, no físicamente, pero desde el otro lugar, estaba participando activamente, oraban sin cesar. Fueron persistentes y esa oración fue efectiva, eficaz. Dio resultado y produjo fruto. Amén. Fervientemente, ¿qué significa la palabra ferviente? Con pasión, con intensidad, de todo corazón y con fe. Porque es muy importante que la oración sea, sobre todas las cosas, con fe. Porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a Dios. Hay que acercarse a Dios con fe, en que Él obrará y en que Él responderá. Amén. La palabra dice en Santiago 5, si buscamos Santiago 5, 16 y 17. Aquí Santiago está mostrando el poder de la oración en estos versículos. Santiago 5, 16, 17. Santiago 5, 16, 17. Amén. Dice así, el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sabemos aquí que la oración del justo tiene poder, puede mucho. Otra vez Santiago está mencionando cómo fue la oración de Elías. Fue una oración ferviente. Amén. Pero la oración de Elías, yo se la menciono, no hace falta que busquen,
no fue complicada, fue más bien una declaración de fe, como la hermana estaba diciendo. La oración no siempre tiene que ser, Señor, por favor, dame. Decláralo en fe. Disfruta y decláralo en fe, en que hecho está, en que ya lo vas a recibir. Elías que le dijo al Señor, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Él no le pidió, Señor, detén la lluvia, no. Él estaba declarando que así como vive Jehová, no iba a haber lluvia. Amén. Otra oración que fue en fe, bueno, una declaración de Abraham, cuando el Señor mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, esa prueba de fe. ¿Qué dijo Abraham? Abraham no le dijo, no, Señor, no lo hagas, no se impacientó, no se angustió, dijo, Dios se proveerá de un cordero. ¿Qué ocurrió? Apareció un cordero. Amén. La oración ferviente, viva y eficaz, no tiene que ser, no necesita de mucha palabrería, no necesita siempre de súplicas, puede ser ni de estructuras, puede ser una simple declaración de fe, Amén. de confianza y seguridad en el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, siguiendo con el tema de Pedro y de la iglesia, vemos como la iglesia no estaba personalmente en esa cárcel con Pedro, cerca de Pedro, no se hallaba físicamente con Pedro, pero para la oración, iglesia, no hay distancias. Amén. Para la oración no hay problema y no hay dificultad en la que Dios no pueda orar. Amén. Mientras ellos oraban en la casa de esta mujer, de María, la madre de Juan, algo estaba sucediendo en aquella cárcel, algo estaba sucediendo en la atmósfera de aquella cárcel para que Pedro fuera librado. Las cadenas se cayeron solas de las manos y la puerta se abrió sola. El Señor abrió la puerta. Es decir, cuando tú sucedes, algo sucede en la atmósfera espiritual que se va a manifestar en lo físico. Amén. Orar no simplemente es soltar palabrería, algo está sucediendo en la atmósfera espiritual y Dios lo va a manifestar en lo físico. Amén. Cuando oras, como hemos dicho, fervientemente, se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Porque ¿qué se le manifestó a Pedro? Un ángel. Un ángel es representación de la presencia celestial. Amén. Se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a la segunda parte, Hechos 16. Vamos a leer del 23. Ahora vamos a leer de Pablo y Silas. Ahora la oración y la alabanza. Amén. Amén, gloria a Dios. 16, leemos desde el 23 al 31. Amén. Dice así. 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. He escogido esta parte porque también aquí menciona la oración y en concreto Pablo y Silas están dando otro matiz, otra característica o perspectiva de la oración, porque su oración iba acompañada de que ellos cantaban himnos y cánticos al Señor. Es decir, cuando nos abruma, nos oprime el problema, en el Señor tenemos dos opciones: o agobiarnos, desesperarnos y angustiarnos y llorar, o como hicieron Pablo y Silas, permanecer enfocados en la fidelidad de Dios y celebrar en fe. Ellos celebraban en fe su victoria. Y Pablo y Silas escogieron esta segunda opción. Vemos entonces aquí que la oración no solamente se limita a comunicarse con Dios y hacerle peticiones a Dios. Vemos el ejemplo más importante lo tenemos en los salmos del rey David. El rey David no se presentaba ante el Señor y Señor, dame, y dame, y dame, que muchas veces somos muy repetitivos. El Señor David se presentaba alabando el nombre. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Él entraba en una sintonía, en un orar, adorar y orar, adorar y orar, adorar y orar, en esa dinámica.
Y Pablo y Silas también estaban en esa dinámica, adoración y oración conjunta. Amén. Porque cuando tú oras, estás reconociendo tu dependencia de Dios ante el problema para continuar, para salir de esa situación. Pero cuando tú adoras como Pablo y Silas, es un acto de fe. Tú estás haciendo un acto de fe. En vez de magnificar, darle la grandeza al problema, a la circunstancia, a esa cárcel, a esa dificultad, estás dándole el lugar que le corresponde a Dios, dándole la gloria a Él, magnificando su grandeza, su poder y su fidelidad en tu vida y en esa circunstancia. Amén. Amén. Entonces Pablo y Silas se refugiaron y se fortalecieron en el gozo del Señor. Porque es importante el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, pero su palabra dice, no, Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ellos se fortalecieron en el gozo del Señor. Y la alabanza, iglesia, es tan poderosa. Muchas veces la tenemos como que simplemente es un ritual, una estructura, algo que solemos hacer, pero es tan poderosa que Dios dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. ¿Y qué pasaba? Vemos qué pasaba con el pueblo de Israel. ¿Cómo tenían muchas veces ellos la victoria? Cuando adoraban a Dios. Cuando adoraban y alababan a Dios frente a la lucha, frente a esa guerra, tenían la victoria. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Cuando ellos tocaban las trompetas y salían alabando a Dios, rodeando aquella muralla. ¿Cómo tuvieron la victoria contra los amonitas y los moabitas? En 2 Crónicas 20, lo pueden leer más adelante. Ellos en un principio no sabían qué hacer, pero que decidieron lo más importante, se inclinaron rostro a tierra. Dice que se inclinaron rostro a tierra y adoraron a Dios. ¿Y qué hicieron? Pusieron a los levitas al frente de la batalla. Alabaron a Dios. ¿Y qué pasó? Ellos no tuvieron ni que hacer fuerza para pelear su batalla. Los propios enemigos se pelearon entre sí y acabaron los unos con los otros. Y ellos ya tuvieron la victoria. Entonces, yo te animo con esta palabra. No solamente creas, no solamente te acerques a Dios pidiéndole en oración. Adórale, deleítate, alábale al Señor. Amén. Entra en esa dinámica, adoración, oración, adoración, oración, Amén. alabanza, oración. Amén. En la oración tú peleas por lo que tú quieres, tú recibes tu respuesta, tú recibes paz. En la alabanza Dios es glorificado, no está siendo glorificado. Cuando tú alabas, estás dándole la gloria a Dios y no al diablo ni al problema. Le das su lugar y te fortaleces en su gozo y en su paz y seguridad. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios por este momento que damos gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por este momento que nos ha permitido estar en este lugar, en esta mañana, adorando su santo nombre, gozándonos en su presencia, gloria a Dios. Amén. Y bendecimos, oramos por las personas, por cada una de las personas que están aquí, para que el Señor les bendiga grande, poderosamente a cada uno de una manera sobrenatural, como solamente Dios sabe hacerlo, porque no tenemos un Dios de muertos, sino que adoramos a un Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Y esa es la confianza que tenemos, Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, lo que pidamos será hecho. Y nosotros Amén. te creemos a ti, Padre eterno, creemos a tu palabra, Señor. Amén. Creemos porque el Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidamos en su nombre, creyendo en fe, lo recibiremos, que Él lo hará. Y nosotros creemos, Señor, que en este día y siempre te creemos a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, de que tú, Señor, bendecirás nuestras vidas, Señor, como siempre lo ha hecho, Señor, que tú siempre nos sostendrás de las manos, Padre, y que tú siempre estás con nosotros como poderoso gigante, que tú no eres un Dios vano, no eres un Dios mentiroso, Señor, eres un Dios de amor, un Dios de misericordia y de bondad infinita, Señor, que eres el eterno, el Dios alto y sublime, el Padre bueno, el Padre de la luz, y sabemos, Señor, que tú nos amas. De eso estamos conscientes y seguros, Señor. De lo que más seguro estamos, Señor, es de tu gran amor, Señor.
porque diste a tu Hijo por nosotros, a tu unigénito lo diste por amor a nosotros. Y qué mayor muestra de amor tenemos que esa, Señor. ¿Dónde hay una mayor muestra, Señor, que esa de tu amor? Padre, por ese amor con que nos amas, Señor, por eso te amamos y te bendecimos, Señor, porque vemos quién eres tú, Señor. Al ver, Señor, la obra, al ver la obra de Jesucristo en la cruz, nos damos cuenta de qué gran Dios eres tú, de que tú mereces ser el Señor de nuestras vidas. Por eso reconocemos tu señorío en este día, Padre, en el nombre de Jesucristo. Reconocemos, Señor, que tú eres el todopoderoso Dios. Y que nada es imposible para ti, oh Dios. Y dice tu palabra que todo es posible al que cree. Y nosotros creemos y creeremos siempre en ti y a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos, Señor, por la vida de cada una de las personas que están aquí, para que tú le bendigas de una manera importante, Dios mío, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Que así como tú recompensaste, Señor, a Ruth la Moabita, Señor, así tú recompenses la vida de cada uno de los que han venido a adorarte, Padre, porque no han venido a verme a mí, no han venido a este lugar porque este lugar es un lugar humilde, Señor, sino que han venido por el nombre que es invocado aquí en este lugar y en nuestras vidas. Han venido por el nombre de Jesucristo, han venido a adorarte a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso Dios. Señor, y tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, porque tu fidelidad te rodea, Señor. Reconforta el alma de cada uno de los que están aquí, Señor, Padre, y dale, Señor, tu gracia, Señor Jesucristo, porque tu palabra dice, Señor, bástate mi gracia, Señor. Dale tu gracia, Señor, a cada uno de los que están aquí, Señor, y ábrele puerta de bendiciones, Señor. Y asimismo te rogamos, Señor, por cada persona que nos ve por las redes, Señor, para que tú, esta predicación, este mensaje le sea de mucha bendición, Padre, para sus vidas, Señor, y que tú abras los cielos, Señor, sobre cada persona que nos ve por las redes, y que tú le colme de ricas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos, que tú complete tu obra en sus vidas, Señor, y que tú cumplas tus propósitos en la vida de cada persona, Señor, que hoy estás aquí, y en cada persona, Señor, que nos ve por las redes, Señor. Cumple tu propósito en ellos, Señor, y bendíceles, Señor, y guárdales, Señor, de todo mal. Cúbrele con tu nube de gloria, Señor Jesucristo, con tu manto celestial. Cubre, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Cubre a cada persona que nos ve por las redes, pero cubre también a cada miembro de Iglesia Esmirna, Señor. A los que están hoy presentes, a los que no están, Señor, lo entregamos en tus manos, Señor Jesucristo, para que tú lo estés cubriendo con tu nube de gloria, con tu manto celestial, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, con favor y gracia del cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, guarda nuestras vidas, Señor. Guárdanos de toda acechanza del maligno y líbranos de todo género de mal, Señor Jesucristo, te lo rogamos. Y muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Envía legiones de ángeles guerreros, Jehová, legiones de ángeles guardianes, nuevo campamento de tu ejército, Jehová, de las cortes celestiales, con espada de fuego encendida que amplíen el poder de batalla y cobertura alrededor de cada una de las personas que están aquí, que amplíen el poder de batalla y cobertura alrededor de cada miembro de Iglesia Esmirna, allí donde quiera que estén, Señor, y que amplíen el poder de batalla y cobertura dentro de este lugar, porque aquí se predica tu palabra y se adora tu nombre, porque tu nombre es invocado en este lugar, Padre eterno, Jesucristo bendito. Muchas gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesucristo bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo, fiel amigo. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.